Buenas noches, profesora. ¿Cómo le ha ido? En el día de hoy vamos a exponer sobre un artículo que se elaboró de una investigación realizada en la Universidad de Río Grande, en Brasil, el cual consistió en la evaluación de la calidad tecnológica, nutricional y sensorial de productos de panadería por sustitución de harina de trigo por harina integral de arroz. Recordemos que en los últimos años han surgido cambios en la alimentación humana, por medio del cual las personas están siendo más conscientes de la alimentación, de su nutrición, en donde han incorporado alimentos ricos en fibra dietética, ricos en omegas, ricos en probióticos y prebióticos. Es decir, que las personas actualmente están siendo más conscientes de su alimentación y siempre buscan alternativas más saludables. En consecuencia de ello, se ha intentado utilizar desde la industria de la panadería, buscar alternativas con diferentes harinas, alternativas para sustituir la harina de trigo, o sea, sustituirla de manera parcial. En este caso se evaluó la sustitución parcial de la harina de trigo por harina integral de arroz. Recordemos que el arroz es un cereal muy consumido en América Latina. Es de alto rendimiento, de bajo costo y supone una buena fuente de energía y nutrientes. Recordemos que este alimento es de los más consumidos en toda Latinoamérica. Además, se han hecho estudios sobre la funcionalidad del almidón. Es decir, que este producto, además de la investigación que se ha realizado en la parte de panadería, se han hecho otras investigaciones sobre la sustitución del arroz en bebidas, en postres o en otros productos alimenticios. Entonces, el objetivo de este trabajo fue desarrollar productos de panadería con un valor nutricional mayor, sustituyendo la harina de trigo convencional por harina integral de arroz, como veníamos diciendo. Entonces, se analizó cuál fue el efecto que tuvo esa sustitución parcial de la harina la harina de trigo por la harina integral de arroz. Entonces se hicieron unos estudios, se hicieron análisis que más adelante vamos a ir mostrando. Entonces, dentro de los materiales que utilizaron para esta investigación están los básicos, que fueron la sal, la harina de trigo, la harina integral de arroz y la levadura. Entonces se hicieron 4 formulaciones. En una formulación se utilizó 100% harina refinada de trigo, en otra se utilizó 100% harina integral de trigo, y en las otras 2 formulaciones se hizo una sustitución parcial de la harina de trigo por un 25% de harina de arroz y la otra por un 50% de la harina integral de arroz. En todas las formulaciones se utilizó sal al 1.6% y la levadura a un 5%, además del agua que se la añadió. Entonces, se preparó una masa de 250 gramos de harina a la que se le agregó el 50% de agua total y se le añadió la levadura. Luego se dejó fermentar durante 24 horas a 4 grados centígrados y después se le agregaron los demás ingredientes y se procedió a hacer la mezcla en una amasadora. Entonces, la masa elaborada, después que se hizo la mezcla, se dejó reposar 10 minutos y se dividieron en piezas de 100 gramos. Se dejó fermentar a 28 grados centígrados con 80% de humedad relativa. Ahora bien, los panes se hornearon en un horno eléctrico bajo unas condiciones controladas de tiempo y temperatura, teniendo en cuenta la formulación que les estuve explicando, es decir, la de 100%, una formulación con el 100% de harina refinada de trigo, otra formulación con el 100% de harina integral de trigo, y las otras 2 de 25% de harina
integral de arroz y la otra el 50% de harina integral de arroz. Entonces, a las materias primas inicialmente se le determinó la humedad, la ceniza, el contenido de lípidos, contenido de proteínas, de fibra dietética soluble e insoluble. Y los ensayos se realizaron por duplicados, los cuales fueron caracterizados como aparece en la tabla que se estableció ahí en las diapositivas. Ahora, los productos que se realizaron se caracterizaron y se le determinó la humedad, la fibra dietética, tanto soluble como insoluble, los fosfatos de mioinositol realizados en un ensayo por triplicado. ¿Ya? Y para la determinación de los minerales como el calcio, el hierro y el zinc, en los productos se utilizó espectrofotometría de masa de fuente de plasma de acoplamiento inductivo. Estos ensayos se hicieron por cuadruplicado. Entonces se analizó la materia prima y se le analizó a los productos terminados, lo que son las fibras y todo, y los minerales también se le analizaron los productos terminados. Ahora bien, dentro de los parámetros tecnológicos se le analizó cuáles fueron el volumen específico de cada pieza de pan, utilizando un texturómetro, las propiedades térmicas del almidón durante la cocción y el almacenamiento del pan. Todos se analizaron por métodos colorimétricos y se hizo un estudio de la retrogradación de la amilopectina durante 14 días a 4 grados centígrados. Para hacer el análisis sensorial de esta investigación, se utilizó un grupo de 50 panelistas o catadores no entrenados mediante una escala hedónica de 9 puntos. Estos 9 puntos consisten en que el 9 fue donde me gusta muchísimo y el 1 donde me disgusta muchísimo. Por medio de esa tabla hedónica, estos catadores hicieron su apreciación del producto final. Ahora, para hacer el análisis estadístico se utilizó el programa de StatGraphics Plus 7.1 por medio de prueba de Fisher para establecer si habían o no diferencias significativas entre cada una de las muestras, ya con un nivel de significación del 5%. Bueno, los resultados son los siguientes. Para el efecto de la inclusión de la harina integral de arroz en la caracterización tecnológica de los productos desarrollados, la inclusión de las harinas integrales de trigo y de arroz en las formulaciones provocó una disminución significativa en cuanto al volumen de la pieza en función del porcentaje de sustitución. Es decir, que a mayor porcentaje de sustitución, entonces el producto disminuía más, es decir, no adquiría el volumen deseado en cuanto, o el esperado, pues, porque sabemos que la harina integral de arroz presentó, o sea, no presenta como de pronto esa captura de dióxido de carbono en el momento de la fermentación, como si lo tiene la harina integral de trigo o la harina de trigo también refinada, el cual por medio de la proteína ella permite una mayor captura del dióxido de carbono formado en la fermentación, por lo cual el pan crece mucho más. Entonces se vio una disminución significativa en cuanto al volumen. Ahora bien, además del volumen, presentó también una mayor dureza. Entonces, ¿qué fueron las formulaciones? Porque al tratarse de harinas integrales, la presencia del salvado también interfirió en la formación de la red de gluten, afectando así el desarrollo del volumen y la estructura del pan como tal. Esto impidió la expansión de la masa durante la fermentación, como lo veníamos diciendo, debido a la interferencia del salvado en las formulaciones. La adición del 25% de harina de arroz incluso mejoró ligeramente la relación del aspecto en comparación con la de controles de trigo. Es decir, que
el pan del 25% de sustitución con harina integral de arroz presentó en cuanto a su estructura, a su esponjosidad y a su volumen unas mejores características que incluso los panes de control. Entonces, los resultados verifican que la mayor aceptación corresponde a panes de control de trigo, situándose en el nivel de correspondiente a los 8 puntos. Es decir, que por medio de la escala hedónica, obviamente a los panelistas les agradó más el pan control. Es decir, porque ya la persona está más relacionada con los panes donde se elabora con el 100% de la harina de trigo. Es decir, que gustó más. Ahora bien, con una puntuación de 7 puntos, se sitúan los panes donde la harina de arroz es sustituida por un 50%. Es decir, 50% de harina integral de arroz con harina integral de trigo. Tuvo una aceptación regular o muy buena. Pues, entonces, los productos a los cuales se le agregó harina integral de arroz presentaron un contenido de fibra significativamente inferior al pan control. Obviamente sabemos que la harina integral de arroz, el contenido de fibra es mínimo, por tanto se puede apreciar que existe una disminución significativa en la sustitución. Con respecto a la fibra soluble, no se presentan diferencias significativas en el pan elaborado con harina integral de trigo, por tanto podemos considerarlo que son equivalentes. Ahora bien, existen unos elementos o unos compuestos que se llaman fitatos. Estos fitatos generalmente se encuentran presentes mucho en la fibra y más que todo en la cáscara de los productos, de los cereales, los cuales estos fitatos cumplen como, actúan como unos antinutricionales, es decir, evitan muchas veces que elementos o que minerales no se encuentren biodisponibles para que el organismo los adquiera. Entonces, en el pan blanco, obviamente, harina refinada, estos fitatos no se encuentran presentes, pero sí generalmente se encuentran en los productos con mucha fibra, en los productos donde se encuentran el salvado del trigo como tal. Entonces, estos fitatos durante la fermentación disminuyen en cierto grado, ya por medio de procesos en la masa. Existe una degradación de ellos como tal y existen unos fitatos que son identificados como inositol de 6 unidades y de 5 y de 3 unidades. Es decir, a menor unidades quiere decir que el fitato ha sido más degradado. Los productos con formulación de harina de arroz presentaron contenidos de hierro, zinc y calcio estadísticamente inferior a los elaborados con harina integral de trigo. A pesar de que la harina integral de arroz tiene mayor contenido de zinc y calcio que la harina blanca de trigo, en las formulaciones no presentó la misma tendencia. Por otro lado, se presenció una disminución del contenido de hierro. Para estos productos, donde se debe tener en cuenta la biodisponibilidad de los minerales, es importante tener en cuenta la ingesta diaria recomendada de estos elementos en nuestra dieta. Es decir, productos que contengan gran cantidad de fitatos, ellos no van tienen un poder quelante, se llama el término quelante, porque es decir, que enmascara los minerales y no los hace biodisponibles para que el organismo los digiera. Entonces, estos fitatos se encuentran más que todo presentes en harinas que no
harinas que tienen gran contenido de fibra o gran contenido de salvado como tal. Pero la harina refinada no se encuentra presente. Ahora bien, estos productos de panadería que han sido sustituidos parcialmente con harina de trigo, con harina integral de arroz, se recomienda fortificarlos con productos con el hierro, así como realizar fermentaciones más prolongadas con el fin de disminuir el contenido de fitatos, para que de esta manera los elementos que se encuentren en el producto estén biodisponibles y que el organismo los pueda digerir. El contenido de calcio está disponible en todas las formulaciones que se presentaron. La formulación de harina refinada, en la harina integral de trigo y en las dos formulaciones del 25% de harina integral de arroz y el de 50% de harina integral de arroz. Ahora bien, en cuanto a la entalpía de la retrogradación, es decir, el fenómeno que define la dureza del pan, es decir, que a mayor tiempo existe una retrogradación del gluten. Esta entalpía de retrogradación fue incrementando gradualmente durante el tiempo de almacenamiento, por obvias razones. El pan, a medida que pasan los días, se pone más duro y al cabo de 2 semanas la entalpía de retrogradación fue mayor en las muestras de control, obviamente por la gran cantidad de gluten. La presencia de fibra en la formulación también produce alteración del contenido de agua, favoreciendo la retrogradación de la amilopectina. Ahora bien, en las conclusiones podemos tener, primero que todo, que el pan de 25% de harina integral de arroz presentó mayor acumulación de fitato pero de 3 unidades, porque recordemos que están clasificados en diferentes unidades, de 6, de 5 y de 3. Este de 6 y de 5 en el proceso de fermentación se van degradando hasta llegar a elementos de fitato con 3 unidades. Esto es porque se hidroliza los fitatos de mayor unidad, se van rompiendo las cadenas. Otra de las conclusiones puede ser de que en todas las formulaciones se encuentra calcio y zinc. Ahora bien, el zinc no se encontró biodisponible en la harina integral en el producto elaborado con el 50% de la harina integral de arroz. Ahora, la adición de harina integral de arroz a los productos provocó una disminución de la entalpía de retrogradación de la amilopectina. Es decir, que estos productos demoraron mucho más tiempo para que el pan se pusiera duro. Es decir, que el pan permaneció suave durante mayor tiempo. La harina integral de arroz podría usarse como ingrediente idóneo en productos de panadería, con implicaciones positivas en la calidad tecnológica, nutricional y sensorial. Esto es todo, profe, sobre la evaluación de la calidad tecnológica, nutricional y sensorial de productos de panadería por sustitución de harina de trigo por harina integral de arroz. Muchas gracias, profe, por su atención. Estamos en contacto. Bendiciones.